En algún lugar del desierto de Judea, donde las rocas guardan secretos más antiguos que las palabras, existió una comunidad que el mundo olvidó. Vivían en cuevas talladas por el viento y el tiempo. No buscaban riquezas, no buscaban poder. Buscaban algo que la mayoría de los hombres considera imposible: la regeneración del cuerpo humano a través de lo que la tierra ofrece en silencio. Los llamaban esenios, sanadores del desierto, guardianes de manuscritos que Roma intentó destruir y que el tiempo sepultó bajo la arena. Durante siglos sus enseñanzas permanecieron ocultas, hasta que las cuevas de Qumrán devolvieron fragmentos de una sabiduría que nunca debió perderse. Entre esos fragmentos existe un texto que pocos han leído. No habla de profecías ni de guerras celestiales, habla de semillas. 12 semillas que los esenios consideraban sagradas. 12 llaves vegetales capaces de despertar en el cuerpo una memoria antigua, la memoria de regenerarse, de sanarse, de volver a su estado original. El autor de ese texto no dejó su nombre, solo dejó un título que se daba a sí mismo: El último sanador. Un anciano que sintió la muerte acercarse y decidió escribir todo lo que sabía antes de que el silencio lo reclamara para siempre. Sus palabras tienen la urgencia de quien sabe que el tiempo se agota, y la claridad de quien ha dedicado una vida entera a observar cómo las semillas transforman el cuerpo desde adentro. Hoy la humanidad sufre un desgaste que los antiguos no conocían. Inflamación invisible que envejece los órganos antes de tiempo. Agotamiento que ningún descanso logra curar. Enfermedades que aparecen sin causa aparente y se instalan como huéspedes que no piensan marcharse. El cuerpo moderno ha olvidado cómo regenerarse. Ha perdido el conocimiento que alguna vez fue tan natural como respirar. Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu cuerpo desde adentro. No son promesas vacías. No son remedios milagrosos. Son enseñanzas de un hombre que dedicó su existencia a comprender el lenguaje secreto de las semillas. Un hombre que sanó a cientos con sus manos y con su conocimiento. Un hombre que ahora, desde el silencio de los siglos, te habla directamente a ti. Estas son las palabras del último sanador de los esenios. Capítulo 1. La semilla de la vida sésamo. Cuando era niño, mi maestro me llevó al borde del acantilado donde nuestra comunidad guardaba los graneros. El sol caía sobre el desierto y el aire temblaba con el calor del mediodía. Me pidió que extendiera la mano. Depositó en mi palma unas semillas tan pequeñas que apenas podía verlas contra mi piel. Eran del color de la arena, del color del hueso antiguo, del color de todo lo que ha sobrevivido al tiempo. «Ábrete, sésamo», dijo mi maestro, y no hablaba de puertas físicas, hablaba de las puertas que existen dentro del cuerpo, las puertas que permanecen cerradas hasta que algo las despierta. El sésamo fue la primera semilla que aprendí a venerar. Los mercaderes la traían desde tierras donde los ríos se desbordaban cada año y dejaban un lodo negro que hacía crecer cualquier cosa. Pero el sésamo no necesitaba lodo fértil. Crecía en suelos pobres, en laderas secas, en lugares donde otras plantas se rendían. Esta resistencia, me enseñó mi maestro, se transfería a quien la consumía. Durante años observé cómo los ancianos de nuestra comunidad tomaban sésamo cada mañana. Lo molían en morteros de piedra hasta convertirlo en una pasta dorada que untaban sobre pan de cebada. Algunos lo mezclaban con miel. Otros lo comían solo, dejando que el sabor terroso les llenara la boca antes de tragar. Y estos ancianos vivían más que cualquier persona que hubiera conocido en los pueblos cercanos. La semilla de sésamo es una puerta energética, así la llamábamos, porque contiene algo que el cuerpo reconoce inmediatamente. Algo que activa procesos dormidos. Los tejidos que han comenzado a debilitarse encuentran en el sésamo el material para reconstruirse. Los huesos que empiezan a volverse porosos como piedra vieja absorben sus minerales y recuperan densidad. La piel que ha perdido su brillo recuerda cómo regenerarse. He visto hombres que llegaban a nuestra comunidad arrastrando los pies, agotados por años de trabajo bajo el sol, incapaces de enderezar la espalda. Después de 3 lunas consumiendo sésamo diariamente, caminaban erguidos. No era magia, era memoria. El cuerpo recordaba cómo debía funcionar cuando recibía lo que necesitaba. El sésamo fortalece lo que el tiempo debilita.
los músculos que comienzan a encogerse, las articulaciones que crujen con cada movimiento, la energía que antes sobraba y ahora apenas alcanza para terminar el día. Esta pequeña semilla contiene aceites que el cuerpo absorbe sin esfuerzo, minerales que van directamente a donde hacen falta. Una fuerza vital concentrada en algo tan diminuto que cabe en la grieta de una uña. Pero el sésamo también abre puertas interiores que no son del cuerpo físico. He observado que quienes lo consumen regularmente desarrollan una claridad mental que antes no tenían. Pensamientos que estaban enredados se ordenan, decisiones que parecían imposibles se vuelven obvias. Es como si la semilla limpiara no solo los tejidos, sino también la mente que habita en ellos. Mi maestro me enseñó que el sésamo debía comerse con reverencia, no como alimento casual que se traga sin pensar. Cada semilla era un regalo de la tierra. Cada semilla contenía información ancestral sobre cómo sobrevivir en condiciones difíciles. Al comerla, absorbíamos esa información. Nos volvíamos un poco más resistentes, un poco más capaces de enfrentar lo que la vida trajera. Hoy escribo esto porque sé que el mundo ha olvidado las semillas. Las personas buscan remedios complicados cuando lo simple está frente a sus ojos. Buscan sustancias extrañas cuando la tierra ofrece todo lo necesario. El sésamo crece todavía, sigue disponible, sigue esperando que alguien lo reconozca como lo que realmente es, la primera de las 12 semillas sagradas, la puerta que debe abrirse antes de que las otras puedan cumplir su función. El cimiento sobre el cual se construye la regeneración. Quien comienza con el sésamo comienza bien, y quien comienza bien tiene la mitad del camino recorrido. Capítulo 2. La semilla del fuego mostaza negra. Hay un momento en la vida de todo hombre donde el frío se instala dentro. No el frío que viene del viento ni el que trae el invierno. Un frío interior que apaga la voluntad, que convierte los días en repeticiones vacías, que hace que las manos pierdan fuerza y el corazón pierda razón para latir con entusiasmo. Yo conocí ese frío cuando era joven, y fue la mostaza negra la que me devolvió el fuego. Tenía 19 años cuando una fiebre me mantuvo entre la vida y la muerte durante 40 días. Los sanadores de mi comunidad hicieron todo lo que sabían. Cataplasmas de hierbas, infusiones amargas, oraciones que duraban desde el amanecer hasta que las estrellas cubrían el cielo. Sobreviví, pero algo en mí no regresó completamente. Me levanté de la cama como un anciano, sin fuerzas, sin calor, sin esa chispa que hace que un hombre joven quiera comerse el mundo. Mi cuerpo había vencido a la muerte, pero mi espíritu seguía atrapado en sus garras. Mi maestro observó mi estado durante semanas sin decir nada. Luego, una mañana, me entregó un pequeño saco de tela. Dentro había semillas negras, diminutas, casi insignificantes. Parecían granos de arena oscura. Las olí y un ardor subió por mi nariz hasta mis ojos. Estas semillas, dijo mi maestro, contienen el fuego que perdiste, pero debes aprender a recibirlo sin quemarte. Solo así podrás restaurar lo que la fiebre te robó aquella noche terrible. La mostaza negra no perdona la impaciencia. Quien la toma en exceso siente su poder como castigo en lugar de bendición. El estómago arde, la garganta protesta, el cuerpo rechaza lo que debería recibir con gratitud. Mi maestro me enseñó a comenzar con apenas 3 semillas, 3 pequeños puntos negros masticados lentamente hasta que su calor se liberara en la boca. 3 semillas que encendían una llama diminuta en mi interior. 3 semillas que comenzarían a devolverme la vida. Durante semanas no sentí cambios. Seguía arrastrando mi cuerpo como quien arrastra un saco de piedras. Pero mi maestro insistía: paciencia. El fuego no se reconstruye en un día. El fuego necesita combustible constante. Pequeñas ofrendas diarias que van acumulándose hasta que la llama puede sostenerse sola. La prisa es enemiga de la regeneración. El cuerpo sana a su propio ritmo, no al ritmo de nuestra impaciencia. Al segundo mes algo despertó. Una mañana me levanté antes del amanecer sin que nadie me llamara. Mis piernas querían moverse, mis manos querían trabajar. Había un calor en mi pecho que no había sentido desde antes de la fiebre. No era el calor de la enfermedad, era el calor de la vida reclamando su territorio.
Era mi fuego interior que había vuelto a encenderse después de tanto tiempo apagado. La mostaza negra activa lo que está dormido. La circulación que se ha vuelto perezosa comienza a moverse con propósito. La sangre que apenas llegaba a las extremidades ahora fluye con fuerza hasta los dedos de los pies y las puntas de los dedos. El cuerpo frío se calienta desde adentro, no porque algo externo lo toque, sino porque recuerda cómo generar su propio calor. Esta es la magia de la semilla del fuego. Esta es su promesa cumplida. He usado la mostaza negra durante décadas para despertar a quienes han perdido su fuego interior. Hombres derrotados por la vida que ya no ven razón para esforzarse. Mujeres que el dolor ha apagado hasta convertirlas en sombras de lo que fueron. Ancianos cuyo calor vital se ha reducido a brasas que apenas humean. En todos ellos, la semilla del fuego ha cumplido su propósito. En todos ellos he visto renacer la llama que creían extinguida para siempre. Pero el fuego de la mostaza no es solo físico. Esta semilla enciende también el valor, la determinación, la capacidad de enfrentar lo difícil sin retroceder. He observado que quienes la consumen regularmente desarrollan una fortaleza de carácter que antes les faltaba, dicen lo que piensan, defienden lo que creen. Se levantan después de cada caída con más determinación que antes. El fuego interior ilumina tanto el cuerpo como el alma. Los antiguos sabían que el fuego era sagrado, lo adoraban en templos, lo protegían en lámparas que nunca debían apagarse. Pero olvidaron que el fuego más importante no está en ningún altar, está dentro del cuerpo humano. Y cuando ese fuego se apaga, ninguna oración puede sustituir lo que una simple semilla negra puede restaurar. La mostaza crece silvestre en los campos de nuestra tierra. Los pájaros la ignoran porque su sabor es demasiado intenso para ellos. Los animales la evitan. Solo el ser humano ha aprendido a domesticar su fuego y usarlo para renacer. Esta es una de las diferencias entre nosotros y las bestias. Sabemos transformar lo que quema en lo que sana. Sabemos convertir el ardor en medicina. Escribo estas palabras con manos que todavía conservan calor a pesar de mis años. Manos que han sanado a cientos. Manos que encendieron fuegos en cuerpos que parecían ceniza. Y todo comenzó aquella mañana cuando mi maestro me entregó un pequeño saco de semillas negras y me enseñó que el fuego perdido puede recuperarse. La segunda semilla sagrada es la chispa que enciende todo lo demás. Sin fuego interior, las otras semillas no pueden cumplir completamente su función. Por eso la mostaza viene temprano en este camino. Por eso debe respetarse su poder antes de continuar. Quien tiene fuego dentro tiene todo lo necesario para regenerarse. Quien lo ha perdido debe buscarlo aquí primero. Capítulo 3. La semilla del silencio lino. El ruido no siempre viene de afuera. Existe un ruido interior que pocos reconocen pero que todos padecen. Es el ruido de un cuerpo que no puede descansar, de intestinos que gritan en lugar de susurrar, de una mente que no encuentra paz porque el vientre no la tiene. Mi maestro decía que el silencio verdadero comienza en las entrañas y que sin ese silencio ninguna sanación profunda es posible. La semilla que enseña al cuerpo a callar es el lino. Recuerdo a una mujer que llegó a nuestra comunidad desde una ciudad lejana. Había viajado durante semanas buscando ayuda. Su rostro estaba marcado por el sufrimiento. No dormía, no descansaba. Su vientre era un campo de batalla constante. Dolores que iban y venían sin patrón. Hinchazón que la hacía parecer embarazada cuando no lo estaba. Ruidos internos que la avergonzaban en público. Había visitado a todos los sanadores de su región. Ninguno había podido ayudarla. Mi maestro la escuchó en silencio. Luego le pidió que mostrara su lengua. Estaba cubierta de una capa blanca, gruesa, como si algo podrido habitara dentro de ella. Le pidió que describiera lo que comía. Pan de trigo refinado, carnes saladas, vino en exceso, pocas verduras, ninguna semilla. Mi maestro asintió como quien confirma lo que ya sabía. «Tu cuerpo ha olvidado el silencio», le dijo. «Vamos a recordárselo». Le entregó un saco de semillas de lino, pequeñas, brillantes, del color de la tierra mojada después de la lluvia. Le explicó cómo prepararlas, remojarlas durante la noche en agua pura. Por la mañana, el agua se habría convertido en un líquido espeso, casi gelatinoso. Ese líquido era la medicina.
Debía beberlo antes de cualquier alimento, cada mañana sin excepción. La mujer obedeció. Los primeros días fueron difíciles. Su cuerpo, acostumbrado al caos, resistía el orden que el lino intentaba imponer. Pero al final de la primera semana, algo comenzó a cambiar. Los dolores se espaciaron. La hinchazón disminuyó. Los ruidos vergonzosos se volvieron susurros y luego silencio. Al mes, la mujer parecía otra persona. Su rostro había perdido la tensión del sufrimiento constante. Sus ojos habían recuperado un brillo que probablemente no tenían desde la infancia. El lino limpia sin violencia. Esta es su virtud más grande. Otras plantas purgan el cuerpo con fuerza, vaciándolo de todo lo que contiene, bueno y malo por igual. El lino no hace eso. El lino acaricia las paredes internas del intestino, las cubre con una capa protectora que permite que lo dañado sane. Arrastra lo que debe salir sin irritar lo que debe quedarse. Es purificación gentil. Es limpieza con amor. La semilla de lino contiene algo que los antiguos llamaban el aceite del silencio. Un aceite que calma la inflamación invisible que atormenta a tantos cuerpos modernos. Inflamación que no se ve pero que se siente como malestar constante, como fatiga que no se explica, como dolor que aparece sin razón y desaparece sin aviso. Este aceite penetra los tejidos y les recuerda cómo debería sentirse la paz interior. Pero el silencio que trae el lino no es solo del vientre. He observado durante décadas que quienes consumen esta semilla regularmente desarrollan una calma mental que antes no poseían. Los pensamientos que antes se atropellaban unos a otros comienzan a ordenarse. Las preocupaciones que giraban sin fin encuentran resolución o simplemente se disuelven. Es como si el silencio intestinal subiera hasta la mente y la pacificara también. Mi maestro enseñaba que el intestino y el cerebro son hermanos, que lo que afecta a uno afecta al otro, que un vientre en guerra produce una mente en guerra, y que un vientre en paz permite que la mente encuentre su propia paz. Esta sabiduría que nuestra comunidad conocía hace siglos, la ciencia moderna apenas comienza a confirmar. Hablan ahora de conexiones entre el intestino y las emociones. Nosotros siempre lo supimos. El lino debe consumirse con respeto. No es una semilla que se mastique casualmente como quien come nueces junto al fuego. Debe prepararse, debe remojarse, debe permitírsele liberar su mucílago, esa sustancia gelatinosa que es su verdadero regalo. Quien come lino seco sin remojar pierde la mayor parte de su poder. Quien lo prepara correctamente recibe una medicina completa. También enseñábamos que el lino funciona mejor en ayunas. Cuando el estómago está vacío, las paredes intestinales están expuestas, receptivas. El mucílago del lino las cubre completamente, sin interferencia de otros alimentos. Es como aplicar un bálsamo sobre una herida limpia en lugar de sobre una herida cubierta de polvo. La absorción es total. El efecto es máximo. He visto al lino sanar lo que parecía insanable. Intestinos que llevaban años en rebelión encontraron la paz. Estreñimientos crónicos que ninguna otra planta había podido resolver cedieron ante su suavidad persistente. Diarreas que debilitaban a los enfermos hasta dejarlos postrados se calmaron bajo su influencia reguladora. El lino no fuerza. El lino persuade. El lino recuerda al cuerpo cómo debería funcionar. Esta es la tercera semilla sagrada, la semilla que trae el silencio necesario para que la sanación pueda ocurrir. Porque nadie sana en medio del ruido, nadie se regenera mientras el cuerpo grita. El silencio es el espacio donde la vida se reconstruye, y el lino es la llave que abre la puerta de ese silencio. Quien busca regeneración debe primero buscar paz interior. Y esa paz comienza aquí, en esta pequeña semilla brillante que parece tan insignificante y guarda tanto poder. El fuego ya arde dentro de ti. Ahora necesitas el silencio para escuchar lo que ese fuego quiere decirte. Capítulo 4. La semilla del corazón granada. En nuestra comunidad existía una enseñanza que los ancianos repetían cada vez que alguien enfermaba gravemente. Toda enfermedad comienza en el corazón, decían. No hablaban del corazón como órgano que bombea sangre. Hablaban de algo más profundo. El centro vital del ser humano. El lugar donde la vida se distribuye hacia cada rincón del cuerpo. Cuando ese centro se debilita, todo lo demás comienza a fallar.
Y la semilla que protege ese centro sagrado es la granada. La primera vez que abrí una granada tenía 7 años. Mi madre la partió frente a mí con un cuchillo de piedra y el interior me pareció un tesoro escondido. Cientos de semillas rojas, brillantes como rubíes diminutos, cada una envuelta en su propia gota de jugo carmesí. Mi madre me dijo que cada semilla representaba un latido del corazón, que comer granada era alimentar el corazón con latidos adicionales, que quien consumía granada regularmente extendía su vida porque extendía la capacidad de su corazón para seguir latiendo. Durante años pensé que era una historia para niños, una leyenda bonita sin fundamento real, hasta que comencé mi entrenamiento como sanador y observé lo que la granada hacía en los cuerpos de quienes la consumían. Observé a ancianos cuyas piernas se habían vuelto moradas por la mala circulación. Recuperar el color rosado de la salud. Observé a hombres cuyo aliento se cortaba al subir una pequeña colina respirar con facilidad después de meses tomando jugo de granada. Observé a mujeres cuya sangre se había vuelto espesa y perezosa recuperar la vitalidad que habían perdido décadas atrás. La granada es sangre líquida de la tierra. Así la llamaban los egipcios, que la veneraban tanto como nosotros. Su color no es coincidencia. La naturaleza marca sus medicinas con señales que los sabios aprenden a leer. El rojo intenso de la granada anuncia su afinidad con la sangre humana. Lo que parece sangre vegetal nutre y limpia la sangre animal. Este es uno de los principios más antiguos de la sanación por plantas. Mi maestro me enseñó que la granada trabaja en 3 niveles. Primero, limpia los canales por donde la sangre viaja. Las arterias que con los años se van estrechando, cubriéndose de residuos como un río que acumula sedimentos, encuentran en la granada un limpiador suave pero persistente. Poco a poco, los depósitos se disuelven. El cauce se amplía. La sangre vuelve a fluir como fluía en la juventud. Segundo, la granada fortalece las paredes de esos canales. Arterias que se habían vuelto rígidas como ramas secas recuperan flexibilidad. Venas que se habían debilitado hasta formar bultos visibles bajo la piel recuperan su tono. El sistema entero de transporte sanguíneo se rejuvenece, se hace más resistente, más capaz de cumplir su función durante décadas adicionales. Tercero, la granada purifica la sangre misma. No solo los canales por donde viaja, sino el líquido que viaja por ellos. Impurezas que el cuerpo no había logrado eliminar encuentran en los compuestos de la granada un enemigo implacable. Son neutralizadas, transformadas, expulsadas. Lo que queda es sangre más limpia, más vital, más capaz de llevar oxígeno y nutrientes a cada célula hambrienta. He presenciado lo que solo puedo llamar resurrecciones gracias a esta fruta. Hombres que habían sido desahuciados por otros sanadores, cuyo corazón latía de forma errática como un tambor tocado por un loco, encontraron ritmo nuevamente después de consumir granada durante varias lunas. Mujeres cuya piel había adquirido un tono grisáceo por la falta de circulación adecuada florecieron con color rosado como si la primavera hubiera llegado a sus mejillas. No exagero, no invento. Reporto lo que mis ojos vieron durante décadas de práctica. Pero la granada también sana el corazón emocional. Esto lo descubrí más tarde en mi vida, cuando ya era anciano y había visto suficiente sufrimiento para reconocer sus diferentes formas. Personas cuyo corazón había sido roto por pérdidas, por traiciones, por desilusiones que parecían imposibles de superar, encontraban en la granada un bálsamo inesperado. No olvidaban su dolor, pero el dolor dejaba de dominarlos. Encontraban espacio para seguir viviendo, para volver a sentir, para amar de nuevo. Quizás esto sea simple coincidencia. Quizás el cuerpo nutrido permite que la mente sane. Quizás la sangre limpia lleva oxígeno al cerebro y ese oxígeno disuelve la oscuridad emocional. No sé explicar el mecanismo. Solo sé que funciona. Lo he visto demasiadas veces para dudarlo. La granada debe consumirse entera, no solo el jugo, aunque el jugo es poderoso. Las semillas mismas contienen aceites que el jugo no tiene. Masticar las semillas, tragarse esa fibra crujiente junto con el líquido es recibir la medicina completa. Muchos escupen las semillas porque les parece incómodo masticarlas. Esos muchos pierden la mitad del regalo. También enseñábamos que la granada es más potente en su temporada natural.
Cuando la fruta madura bajo el sol de otoño, sus compuestos alcanzan su máxima concentración. Granada fuera de temporada, traída desde tierras lejanas, conserva poder pero no todo su poder. Quien pueda esperar a la temporada correcta, que espere. La paciencia es aliada de la sanación. Esta es la cuarta semilla sagrada, la semilla que protege el centro de donde toda vida fluye. Sin corazón fuerte, las otras semillas no pueden distribuir sus beneficios. La sangre es el río que las transporta, y la granada mantiene ese río limpio, claro, fluyendo con fuerza hacia cada rincón del cuerpo que espera ser nutrido. Quien cuida su corazón, cuida todo lo demás. Y la granada es la guardiana más fiel que ese corazón puede tener. Capítulo 5. La semilla del ojo interno. Comino negro. Existe una semilla que nuestra comunidad consideraba la más sagrada de todas. No por ser la más poderosa en el cuerpo físico, aunque su poder físico es inmenso, sino porque conecta al ser humano con algo que trasciende la carne. Los ancianos la llamaban la semilla que ve lo invisible. Los sanadores la llamaban la llave del ojo interno. El mundo la conoce como comino negro. Nosotros la conocíamos como el regalo que Dios dejó olvidado en la tierra para que los hombres lo encontraran. Mi iniciación como sanador incluyó una prueba que nunca olvidaré. Mi maestro me llevó a una cueva en las montañas donde nuestra comunidad guardaba sus ceremonias más secretas. Me pidió que ayunara durante 3 días, bebiendo solo agua. Al tercer día me entregó 7 semillas de comino negro. «Mastícalas lentamente», dijo. «No tragues hasta que se hayan disuelto completamente en tu boca. Luego siéntate en silencio y observa lo que viene». Lo que vino fue algo que no puedo describir con palabras ordinarias. No fueron visiones como las que producen ciertas plantas alucinógenas. Fue algo más sutil, una claridad, una sensación de que podía percibir cosas que normalmente permanecían ocultas. Cuando mi maestro entró a la cueva horas después, supe lo que iba a decir antes de que abriera la boca. No porque pudiera leer su mente, sino porque algo en mí había despertado que podía leer las intenciones detrás de los gestos, las verdades detrás de las palabras. El comino negro abre puertas de percepción que normalmente permanecen cerradas. Esta es su función espiritual, la que nuestra comunidad valoraba por encima de todas. Pero esta semilla también trabaja en el cuerpo físico con una potencia que pocas otras plantas pueden igualar. He llegado a creer que ambas funciones están conectadas, que la claridad espiritual y la salud física son 2 expresiones del mismo fenómeno, que un cuerpo enfermo nubla la percepción y que una percepción clara sana el cuerpo. Como sanador, he usado el comino negro para fortalecer lo que los romanos llaman el sistema de defensa del cuerpo. Esa capacidad invisible que tenemos de resistir enfermedades, de combatir invasores que entran por el aire o por el agua o por los alimentos contaminados. Cuando este sistema se debilita, el cuerpo cae enfermo ante cualquier amenaza. Cuando este sistema está fuerte, las mismas amenazas pasan sin dejar huella. He visto epidemias atravesar aldeas enteras y detenerse ante las puertas de quienes consumían comino negro regularmente. No siempre, no en todos los casos. No somos inmortales y ninguna semilla nos hará serlo. Pero la diferencia era notable. Suficiente para que yo dedicara años a estudiar esta semilla y sus efectos. Suficiente para que la incluyera en casi todos los tratamientos que prescribía, sin importar cuál fuera la enfermedad específica. El comino negro también calma lo que no debería estar agitado. Existen enfermedades donde el cuerpo se ataca a sí mismo, donde el sistema de defensa confundido comienza a destruir tejidos sanos como si fueran enemigos. He visto articulaciones destruidas por esta confusión, piel que se llena de llagas porque el cuerpo la rechaza, intestinos que se inflaman sin razón aparente porque algo interno ha perdido la capacidad de distinguir entre lo propio y lo ajeno. En estos casos, el comino negro actúa como un maestro paciente. Recuerda al sistema de defensa cuál es su verdadera función. Lo calma sin debilitarlo. Lo reorienta sin destruir su capacidad de proteger. Es un equilibrio delicado que pocas plantas logran. Muchas pueden estimular las defensas, muchas pueden suprimirlas. Pocas pueden hacer ambas cosas según lo que el cuerpo necesite en cada momento. El comino negro tiene esa inteligencia. Mi maestro decía que esta semilla contiene la sabiduría de la creación misma, que cuando Dios diseñó el cuerpo humano dejó en el comino negro las instrucciones de reparación,
que consumir esta semilla es recordarle al cuerpo cómo debería funcionar según su diseño original. No sé si esto es literalmente cierto, pero he visto suficientes sanaciones inexplicables para no descartarlo completamente. La forma de consumir el comino negro importa. Las semillas enteras pueden masticarse, pero liberan su poder lentamente. El aceite extraído de las semillas es más potente, más inmediato en sus efectos. Una cucharada pequeña de aceite de comino negro cada mañana, tomada con miel para suavizar su sabor intenso, es la dosis que prescribí durante décadas. Los resultados hablaban por sí mismos. También usábamos el comino negro externamente. Aplicado sobre la piel, alivia dolores que vienen de profundo, articulaciones inflamadas, músculos que no pueden relajarse, nervios que envían señales de dolor sin razón aparente. El aceite penetra, calienta suavemente, lleva sus compuestos sanadores directamente donde hacen falta. He visto ancianos que no podían caminar volver a dar pasos después de semanas de aplicaciones constantes. Pero nunca olvido la función espiritual de esta semilla. Cada vez que la prescribo para el cuerpo, recuerdo lo que vi en aquella cueva hace tantos años. La claridad, la percepción expandida, la sensación de estar conectado con algo más grande que mi pequeña existencia individual. El comino negro no solo sana la carne, despierta algo en el alma que la mayoría de los humanos mantiene dormido durante toda su vida. Esta es la quinta semilla sagrada, la semilla que cura todo excepto la muerte, decían los antiguos egipcios. Quizás exageraban, quizás no. Lo que sé con certeza es que ninguna otra semilla me ha mostrado tanto poder concentrado en algo tan pequeño. Quien busca sanación del cuerpo encontrará en el comino negro un aliado incomparable. Quien busca sanación del espíritu encontrará una puerta que no sabía que existía. Capítulo 6. La semilla del viento fenogreco. El cuerpo humano es movimiento, sangre que circula, aire que entra y sale, alimentos que viajan desde la boca hasta las entrañas y se transforman en energía. Cuando este movimiento fluye sin obstáculos, la salud resplandece. Cuando se estanca, la enfermedad aparece. Mi maestro comparaba el cuerpo con el viento del desierto. Cuando el viento sopla libre, limpia todo a su paso. Cuando el viento se detiene, el aire se vuelve pesado, irrespirable, cargado de lo que debería haberse llevado. La semilla que devuelve el movimiento al cuerpo estancado es el fenogreco. Recuerdo a un comerciante que llegó a nuestra comunidad cargando su cuerpo como quien carga una maldición. Era un hombre que había sido próspero. Sus caravanas cruzaban el desierto llevando especias y telas preciosas. Pero algo había cambiado en él. Su vientre se había hinchado como si guardara piedras. Su digestión se había vuelto un tormento. Cada comida era seguida de horas de dolor, de gases que lo avergonzaban, de una pesadez que le robaba las fuerzas para trabajar. Había perdido sus caravanas porque ya no podía viajar. Había perdido su fortuna porque ya no podía comerciar. Había perdido su alegría porque ya no podía vivir sin sufrimiento. Mi maestro lo examinó en silencio. Le pidió que describiera sus comidas. El comerciante confesó que comía rápido, sin masticar, tragando grandes bocados mientras cerraba negocios. Confesó que bebía vino en exceso para calmar los nervios. Confesó que no había caminado más de 100 pasos diarios en años, moviéndose siempre en carros tirados por animales. «Tu cuerpo ha olvidado cómo moverse», dijo mi maestro, «por fuera y por dentro. Vamos a recordárselo», le prescribió fenogreco. Semillas remojadas durante la noche y consumidas por la mañana junto con el agua del remojo. Le advirtió que el sabor era amargo, que muchos abandonaban el tratamiento por no tolerarlo. Pero el comerciante estaba desesperado. Había probado todo lo demás. Aceptó la amargura como precio de la posible curación. La primera semana fue difícil. El fenogreco movió cosas que llevaban años estancadas. El comerciante visitó la letrina más veces de las que podía contar. Su cuerpo expulsaba residuos que parecían haber estado almacenados desde su juventud. Olores que lo horrorizaban. Sustancias que no podía creer que hubieran estado dentro de él. Mi maestro le dijo que esto era bueno, que el viento había comenzado a soplar, que lo que salía era lo que debió haber salido hace años. Al mes el comerciante era otro hombre. Su vientre había reducido su tamaño a la mitad. Podía comer sin dolor. Podía caminar sin fatiga.
La energía que había perdido regresaba como agua que vuelve a un pozo seco. Recuperó suficiente fuerza para organizar una pequeña caravana, luego otra más grande. Años después supe que había reconstruido su fortuna. Nunca olvidó el fenogreco. Lo llevaba consigo en todos sus viajes. El fenogreco activa lo que los antiguos llamaban el fuego digestivo. Esa capacidad del estómago de transformar alimentos en nutrientes aprovechables. Cuando este fuego se debilita, la comida se pudre en lugar de digerirse. Fermenta en lugar de transformarse. Produce gases, dolores, hinchazón, malestar constante. El fenogreco aviva ese fuego sin quemarlo, lo restaura a su potencia natural. Pero el movimiento que trae el fenogreco no se limita al sistema digestivo. Esta semilla también despierta el metabolismo completo del cuerpo. Esa capacidad que tenemos de convertir lo que comemos en energía utilizable. Personas que se sentían agotadas sin razón, que dormían 8 horas y despertaban cansadas, que necesitaban estimulantes para funcionar durante el día, encontraban en el fenogreco una solución que no requería sustancias artificiales. El cuerpo simplemente recordaba cómo extraer energía de los alimentos de manera eficiente. He observado también que el fenogreco ayuda a quienes tienen dificultades con los azúcares. Personas cuya sangre se vuelve demasiado dulce después de comer, que experimentan subidas y bajadas de energía como si estuvieran en un barco durante una tormenta. El fenogreco suaviza estas fluctuaciones, estabiliza lo que estaba errático, devuelve al cuerpo un ritmo constante que permite funcionar sin los altibajos agotadores. Las mujeres de nuestra comunidad valoraban el fenogreco por razones adicionales. Las madres que no producían suficiente leche para sus bebés encontraban en esta semilla un estimulante suave pero efectivo. Después de días consumiéndola, la leche fluía con abundancia. También ayudaba con los dolores menstruales, con los desbalances que ocurrían en ciertas épocas del mes. El fenogreco parecía entender el cuerpo femenino y sus ciclos de una manera que otras plantas no lograban. Mi maestro enseñaba que el fenogreco debía tomarse con constancia. No era una semilla para emergencias, para tomar solo cuando el malestar aparecía. Era una semilla para incorporar a la vida diaria, como parte de la rutina matutina. Su efecto se acumulaba con el tiempo. Quien lo tomaba durante meses experimentaba beneficios que quien lo tomaba durante días no podía imaginar. El sabor amargo era parte de la medicina. Mi maestro decía que la amargura despertaba al cuerpo, que los sabores dulces lo adormecían y los amargos lo alertaban, que el fenogreco entraba al cuerpo anunciando que venía a trabajar, no a complacer. Algunos añadían miel para suavizar el sabor. Funcionaba igual, pero los puristas preferían la amargura completa. Esta es la sexta semilla sagrada, la semilla que devuelve el movimiento perfecto al cuerpo estancado. Sin movimiento interno, los nutrientes no llegan a donde deben llegar, las toxinas no salen de donde deben salir. El cuerpo se convierte en un pantano en lugar de un río, y en los pantanos la vida se pudre. Quien siente que su cuerpo se ha detenido, que su energía se ha estancado, que su digestión ha olvidado cómo funcionar, encontrará en el fenogreco el viento que necesita para volver a moverse. El viento ya comienza a soplar. Permítele que limpie lo que debe ser limpiado. Capítulo 7. La semilla del alba chía. Hay un momento del día que nuestra comunidad consideraba sagrado. El instante justo antes de que el sol aparezca en el horizonte. Cuando la oscuridad comienza a ceder, pero la luz aún no ha tomado posesión del cielo. Los ancianos llamaban a este momento la grieta entre los mundos. Decían que en ese instante todo era posible, que la energía del universo estaba disponible para quien supiera recibirla. Y decían que existía una semilla que capturaba esa energía del alba y la guardaba para entregarla al cuerpo humano. Esa semilla es la chía. Las primeras noticias de la chía llegaron a nuestra comunidad a través de viajeros que venían de tierras tan lejanas que tardaban años en alcanzarnos. Hablaban de pueblos al otro lado del gran océano que veneraban una semilla diminuta capaz de sostener a un guerrero durante días de batalla sin otro alimento. Hablaban de corredores que cruzaban distancias imposibles llevando solo un pequeño saco de estas semillas como provisión. Al principio pensamos que eran exageraciones, historias infladas por la distancia y el tiempo, hasta que las semillas mismas llegaron a nuestras manos. Recuerdo la primera vez que probé la chía. Mi maestro había conseguido un puñado pequeño, suficiente para unos pocos experimentos,
Me pidió que remojara una cucharada en agua durante la noche. Por la mañana, el agua se había transformado en algo que parecía gelatina transparente, con las pequeñas semillas suspendidas como estrellas en un cielo líquido. «Bebe esto», me dijo, «y no comas nada más hasta el atardecer. Observa lo que sucede». Lo que sucedió desafió todo lo que creía saber sobre el hambre y la energía. Pasaron las horas y no sentí debilidad. No sentí el vacío en el estómago que normalmente acompaña al ayuno. Mi mente permaneció clara, sin la neblina que suele aparecer cuando el cuerpo reclama alimento. Trabajé todo el día copiando manuscritos, una tarea que requiere concentración sostenida. Al atardecer, cuando finalmente comí, no tenía el hambre voraz que esperaba. Como si la chía hubiera alimentado algo más profundo que el estómago. Como si hubiera nutrido directamente la fuente de la energía vital. La chía expande. Esta es la palabra que mejor describe su acción. Expande en el agua, multiplicando su volumen muchas veces. Expande en el estómago, creando una sensación de plenitud que dura horas. Expande la energía disponible, liberándola lentamente a lo largo del día en lugar de entregarla toda de golpe. Expande la conciencia, manteniendo la mente alerta cuando debería estar adormecida por la falta de alimento. He prescrito chía a quienes sufrían de hambre constante. Personas cuyo apetito parecía un pozo sin fondo, que comían y comían sin sentirse nunca satisfechas, cuyo cuerpo acumulaba peso mientras su espíritu se hundía en la vergüenza. La chía les enseñaba una saciedad que no habían conocido. No suprimía el hambre, artificialmente. La satisfacía genuinamente, con una plenitud que venía de dentro, no de la cantidad de comida consumida. También he prescrito chía a quienes necesitaban energía sostenida. Trabajadores que agotaban sus fuerzas antes del mediodía. Estudiantes que no podían concentrarse durante las largas horas de estudio. Ancianos cuya vitalidad se desvanecía con cada año que pasaba. En todos ellos, la chía actuaba como un amanecer interno. Como si el sol saliera dentro de sus cuerpos y les diera luz para funcionar cuando antes solo había oscuridad y fatiga. La chía también hidrata de una manera que el agua sola no logra. El cuerpo humano es principalmente agua, pero no toda el agua que bebemos llega a donde debe llegar. Mucha pasa a través de nosotros sin ser absorbida, sin nutrir los tejidos que la necesitan. La chía cambia esto. Su mucílago, esa sustancia gelatinosa que forma al remojarse, actúa como un vehículo que transporta el agua hasta las células más sedientas. He visto pieles secas y agrietadas recuperar su humedad después de semanas de consumir chía. He visto ojos que habían perdido su brillo volver a brillar como si hubieran sido pulidos desde dentro. Mi maestro enseñaba que la chía era especialmente valiosa en tiempos de escasez, cuando el alimento era poco, cuando las caravanas no llegaban, cuando las cosechas fallaban, la chía permitía sobrevivir con dignidad. No era solo supervivencia, era mantenimiento de la fuerza, de la claridad, de la capacidad de funcionar. Guardábamos reservas de chía para los tiempos difíciles. Era nuestro seguro contra el hambre. La preparación de la chía es simple pero requiere paciencia. Las semillas deben remojarse durante al menos 4 horas, aunque toda la noche es mejor. El agua fría funciona, pero el agua tibia acelera el proceso. La proporción importa. Demasiada agua y el resultado es líquido sin sustancia. Poca agua y las semillas no liberan todo su potencial. Una cucharada de semillas por cada taza de agua es la proporción que usábamos. El resultado debía ser espeso pero bebible, como un elixir más que como una sopa. Algunos añadían jugo de frutas al agua de remojo. El sabor mejoraba y las propiedades se mantenían. Otros mezclaban la chía ya preparada con miel y especias, creando una bebida que era tanto medicina como placer. Mi preferencia siempre fue la simplicidad, chía y agua. Nada más. La semilla pura entregando su regalo sin interferencias. Esta es la séptima semilla sagrada. La semilla que captura la energía del alba y la entrega al cuerpo cuando más la necesita. Sin energía estable, la regeneración es imposible. El cuerpo que fluctúa entre picos y caídas no puede dedicar recursos a sanarse. Necesita primero estabilidad. Necesita primero un flujo constante de fuerza vital. La chía proporciona exactamente eso. Quien comienza el día con chía, comienza con el alba dentro de sí. Y quien lleva el alba dentro, tiene luz suficiente para iluminar cualquier oscuridad que encuentre en su camino.
Capítulo 8. La semilla de la tierra pura quinoa antigua. Los humildes heredarán la tierra, enseñaban nuestros ancianos. Y entre las semillas, la más humilde de todas es la que contiene la nutrición más completa. No tiene el fuego de la mostaza ni el misterio del comino negro. No tiene el color dramático de la granada ni la fama del sésamo. Es pequeña, discreta, del color del polvo del camino. Los ricos la despreciaban como alimento de pobres. Los pobres la bendecían porque los mantenía vivos cuando todo lo demás fallaba. La llamábamos el pan de los humildes. El mundo la conoce como quinoa. Las primeras semillas de quinoa llegaron a nuestra comunidad desde montañas tan altas que la mayoría de las plantas no podían sobrevivir en ellas. Viajeros que habían cruzado cordilleras imposibles nos contaban de pueblos que vivían donde el aire era tan delgado que los visitantes se desmayaban al intentar caminar. En esas alturas, donde el trigo no crecía, donde la cebada se rendía ante el frío, la quinoa prosperaba, como si hubiera sido diseñada para alimentar a quienes vivían más cerca del cielo. Mi maestro recibió esas primeras semillas con una reverencia que me sorprendió. Las examinó durante largos minutos, sosteniéndolas a la luz del sol, oliéndolas, incluso probando una cruda entre sus dientes. «Esto es completo», dijo finalmente, una voz de asombro en su tono normalmente sereno. «Esto contiene todo lo que el cuerpo humano necesita. Todo». No exageraba. La quinoa es uno de los pocos alimentos vegetales que contiene todos los componentes esenciales para construir y reparar el cuerpo humano. Los bloques que forman los músculos, los tejidos, la piel, el cabello, las uñas. Otros granos contienen algunos de estos bloques. La quinoa los contiene todos. Quien come solo quinoa no desarrolla las deficiencias que aparecen cuando se come solo trigo o solo arroz. El cuerpo recibe todo lo que necesita en un solo alimento. He prescrito quinoa a quienes llegaban a nuestra comunidad devastados por el hambre. No el hambre de un día o una semana. El hambre de meses, de años. El hambre que había consumido sus músculos hasta dejar solo huesos cubiertos de piel. El hambre que había apagado el brillo de sus ojos y robado la fuerza de sus voces. En estos casos, la quinoa era el primer alimento que les daba. Antes que la carne, antes que el pan, antes que cualquier otra cosa. La razón era simple. Un cuerpo devastado por el hambre prolongada ha olvidado cómo procesar alimentos complejos. Darle carne es sobrecargarlo. Darle pan refinado es inflamarlo. Pero darle quinoa es nutrirlo de manera que pueda absorber sin esfuerzo. La quinoa es gentil. Entra al cuerpo como agua entra a la tierra seca. Se absorbe completamente. No deja residuos. No demanda energía para ser procesada. Solo nutre. He visto resurrecciones con esta semilla. No uso la palabra a la ligera. Personas que parecían cadáveres animados, que habían perdido la esperanza de sobrevivir, que ya se preparaban para morir, fueron devueltas a la vida con quinoa como alimento principal. Semana tras semana, sus cuerpos se reconstruían. Los músculos reaparecían. La piel recuperaba su elasticidad. Los ojos volvían a brillar. Era como observar una planta marchita recibir agua después de una sequía interminable. Pero la quinoa no es solo para los hambrientos extremos. Es para cualquiera que desee nutrir su cuerpo de manera completa. Los guerreros de nuestra comunidad la comían antes de los entrenamientos largos. Los estudiantes la comían antes de los periodos de estudio intenso. Las mujeres embarazadas la comían para asegurar que el niño en formación recibiera todo lo necesario para desarrollarse correctamente. Era el alimento universal, el que servía para todos, en todas las circunstancias. Mi maestro enseñaba que la quinoa debía lavarse antes de cocinarla. Las semillas están cubiertas de una sustancia amarga que las protege de los pájaros y los insectos. Esta sustancia no es dañina, pero hace que el sabor sea desagradable. Lavar las semillas varias veces, frotándolas entre las manos bajo el agua corriente, elimina esta capa amarga y revela el sabor verdadero. Un sabor suave, terroso, reconfortante. El sabor de la nutrición pura. La cocción es simple. Agua y semillas en proporción de 2:1. Hervir hasta que el agua se absorba y las semillas se abran, revelando un pequeño espiral blanco que indica que están listas. Algunos añadían sal, otros preferían el sabor natural. Algunos la mezclaban con verduras cocidas, otros la comían sola, apreciando su simplicidad. Todas las formas funcionaban.
Todas entregaban el mismo regalo nutritivo. También descubrimos que la quinoa molida podía mezclarse con agua para formar una papilla perfecta para los ancianos sin dientes y para los bebés que comenzaban a comer sólidos. Era el primer y el último alimento, el que iniciaba la vida fuera del pecho materno y el que sostenía la vida cuando el cuerpo ya no podía masticar. Esta versatilidad la hacía invaluable en una comunidad que cuidaba tanto a sus niños como a sus ancianos. Los ricos de las ciudades comían carnes elaboradas, panes refinados, dulces que complacían el paladar pero vaciaban el cuerpo de verdadera nutrición. Nosotros comíamos quinoa. Ellos enfermaban constantemente. Nosotros permanecíamos fuertes. Ellos gastaban fortunas en médicos y remedios. Nosotros gastábamos poco y teníamos salud. La humildad de nuestra dieta era nuestra fortaleza secreta. Esta es la octava semilla sagrada, la semilla que contiene todo lo que el cuerpo necesita para reconstruirse completamente. Sin nutrición completa, la regeneración es un sueño vacío. Puedes tener fuego, silencio, movimiento, energía, pero si faltan los bloques fundamentales para construir tejido nuevo, el cuerpo no puede repararse. La quinoa entrega esos bloques, todos ellos, sin excepciones. Quien come quinoa regularmente, come completamente. Y quien come completamente da a su cuerpo todo lo necesario para regenerarse desde adentro. El pan de los humildes es en realidad el pan de los sabios. Solo los sabios reconocen que lo simple es frecuentemente lo más poderoso. Capítulo 9. La semilla del oro interior cúrcuma. Existe un enemigo invisible que habita dentro de la mayoría de los cuerpos humanos. No es un demonio ni un espíritu maligno. No tiene nombre en las lenguas antiguas porque los antiguos no sabían que existía. Pero sus efectos los conocían bien. Un fuego lento que no se siente como fuego. Una quemazón silenciosa que va destruyendo los tejidos sin que la persona sepa qué está ocurriendo. Los sanadores modernos le han dado nombre. Lo llaman inflamación crónica. Nosotros lo llamábamos simplemente el enemigo interior. Y la semilla que lo combate brilla con el color del sol, la cúrcuma. La primera vez que vi cúrcuma pensé que era oro molido. Un comerciante de especias había llegado a nuestra comunidad desde tierras orientales, donde el sol calienta la tierra de manera diferente y las plantas desarrollan poderes que las nuestras no poseen. Abrió un saco y el polvo dorado brilló bajo la luz como si contuviera fragmentos de estrellas. Mi maestro compró todo lo que el comerciante traía. Pagó un precio que me pareció excesivo. Años después, entendí que había sido una ganga. La cúrcuma no es exactamente una semilla, es una raíz que crece bajo tierra, protegida del sol que tanto parece amar por su color. Pero en nuestra tradición la incluimos entre las semillas sagradas porque se planta, crece y entrega vida nueva. Y porque su poder para regenerar el cuerpo es comparable al de las semillas más potentes que conocemos, quizás superior. Mi maestro comenzó a experimentar con la cúrcuma en pacientes que sufrían dolores sin causa aparente. Dolores en las articulaciones que ninguna herida explicaba. Dolores en los músculos que ningún esfuerzo justificaba. Dolores de cabeza que llegaban sin razón y se quedaban durante días. En todos estos casos, mi maestro sospechaba la presencia del enemigo interior, la inflamación que no se ve pero que destruye lentamente. Los resultados fueron extraordinarios. Pacientes que habían vivido con dolor durante años comenzaron a experimentar alivio después de semanas tomando cúrcuma diariamente. No un alivio momentáneo como el que producen ciertas hierbas adormecedoras. Un alivio que duraba, que se profundizaba con el tiempo, que parecía ir a la raíz del problema en lugar de simplemente tapar los síntomas. La cúrcuma apaga el fuego interior sin apagar los fuegos que el cuerpo necesita. Esta es su inteligencia. Muchos remedios contra el dolor apagan todos los fuegos indiscriminadamente. Detienen la inflamación dañina, pero también detienen la inflamación beneficiosa, la que el cuerpo usa para sanar heridas y combatir infecciones. La cúrcuma distingue. Reconoce cuál fuego debe apagarse y cuál debe arder. Actúa con precisión quirúrgica donde otras sustancias actúan con torpeza destructiva. He usado la cúrcuma durante décadas en casi todas las enfermedades que implican destrucción de tejidos. Articulaciones que se desgastan hasta que los huesos rozan entre sí. Intestinos que se inflaman hasta sangrar.
piel que se enrojece y descama sin razón aparente, cerebros que comienzan a olvidar porque la inflamación va destruyendo las conexiones delicadas. En todos estos casos, la cúrcuma ha sido aliada fundamental, pero descubrí que la cúrcuma tiene un secreto. Por sí sola, el cuerpo no la absorbe bien, pasa a través del sistema digestivo y sale casi intacta, sin entregar todo su potencial. Mi maestro resolvió este problema combinándola con pimienta negra. Una pizca pequeña de pimienta mezclada con la cúrcuma multiplica su absorción de manera dramática. No entendíamos por qué funcionaba. Solo sabíamos que funcionaba. La ciencia moderna ha confirmado lo que nosotros descubrimos por observación paciente. También aprendimos que la cúrcuma se absorbe mejor cuando se consume con alguna grasa. Aceite de oliva, aceite de sésamo, leche de cabra. Cualquier grasa saludable servía como vehículo para transportar la cúrcuma hacia donde debía llegar. Sin grasa, gran parte del poder dorado se desperdiciaba. Con grasa llegaba hasta las células más remotas del cuerpo. La forma tradicional de consumir cúrcuma en nuestra comunidad era la leche dorada, leche caliente, no hirviendo, mezclada con una cucharada de cúrcuma en polvo, una pizca de pimienta negra y un poco de miel para suavizar el sabor. Esta bebida se tomaba antes de dormir. Durante la noche, mientras el cuerpo descansaba, la cúrcuma trabajaba, apagando fuegos, reparando tejidos dañados, preparando el cuerpo para despertar renovado. He visto ancianos que caminaban encorvados por el dolor enderezarse después de meses de leche dorada cada noche. He visto manos deformadas por años de inflamación recuperar parte de su forma original. He visto rostros marcados por el sufrimiento crónico relajarse en expresiones de paz que no habían conocido en décadas. La cúrcuma no revierte todo el daño, pero detiene la destrucción continua y permite que el cuerpo comience a reparar lo que puede reparar. Mi maestro decía que la cúrcuma era luz solar comestible, que su color dorado no era coincidencia, sino señal, que así como el sol ilumina el mundo exterior, la cúrcuma ilumina el mundo interior del cuerpo. Donde hay luz, las sombras retroceden. Donde hay cúrcuma, la inflamación destructiva pierde terreno. Esta es la 9ª semilla sagrada, la semilla que combate al enemigo invisible que destruye a tantos desde dentro. Sin control de la inflamación crónica, la regeneración es imposible. El cuerpo no puede reconstruirse mientras algo lo destruye simultáneamente. La cúrcuma detiene la destrucción. Crea el espacio para que la reconstrucción pueda comenzar. Quien consume cúrcuma regularmente lleva oro interior que vale más que todo el oro exterior del mundo, porque el oro exterior adorna, pero el oro interior sana. Que tu interior brille con la luz dorada de esta raíz sagrada. Que el enemigo invisible encuentre en ti un adversario que no puede vencer. Capítulo 10. La semilla del espíritu higo. En el centro de nuestra comunidad crecía un árbol que nadie recordaba haber plantado. Los ancianos más viejos decían que ya estaba allí cuando sus abuelos llegaron al desierto. Sus ramas se extendían como brazos abiertos hacia el cielo. Su sombra cubría el lugar donde nos reuníamos a orar, a estudiar, a compartir las enseñanzas sagradas. Era una higuera, y sus frutos eran considerados el alimento más cercano a lo divino que la tierra podía ofrecer. Mi maestro me contó una historia que había recibido de su maestro, quien la había recibido del suyo, en una cadena que se perdía en el tiempo. Decía que cuando el primer hombre fue expulsado del jardín original, se le permitió llevar una sola cosa consigo. No eligió oro, no eligió joyas, eligió un higo, porque sabía que en esa fruta estaba contenida la memoria del paraíso, y que mientras tuviera higos, nunca estaría completamente separado de lo divino. No sé si esta historia es literalmente verdadera, pero sé que captura algo profundo sobre el higo. Hay algo en esta fruta que trasciende la simple nutrición, algo que alimenta no solo el cuerpo, sino también el espíritu. He observado durante décadas que quienes consumen higos regularmente desarrollan una serenidad que otros no poseen, una conexión con algo más grande que ellos mismos, una paz que no depende de las circunstancias externas. El higo fue uno de los alimentos principales de nuestra comunidad. Lo comíamos fresco cuando la temporada lo permitía. Lo secábamos al sol para conservarlo durante los meses donde la higuera descansaba. Nunca faltaba en nuestras mesas, nunca faltaba en nuestras ceremonias.
Cuando ayunábamos, el higo era el primer alimento que tocaba nuestros labios al romper el ayuno. Cuando celebrábamos, el higo coronaba nuestros banquetes. Era el principio y el fin de nuestra alimentación. Las semillas del higo son tan pequeñas que la mayoría de las personas no las nota. Cientos de semillas diminutas dentro de cada fruto, cada una conteniendo el potencial de un árbol nuevo. Esta abundancia de semillas era para nosotros un símbolo de la generosidad divina. Dios no da con moderación, Dios da con exceso. Y el higo era la prueba comestible de esta verdad. Como sanador he usado el higo para purificar de manera gentil. Cuando el cuerpo necesita limpiarse pero está demasiado débil para soportar purgantes fuertes, el higo ofrece una alternativa suave. Mueve lo que debe moverse sin violencia. Arrastra lo que debe salir sin irritar los tejidos delicados. He prescrito higos a ancianos estreñidos, a niños con vientres perezosos, a enfermos que necesitaban eliminar toxinas sin perder las pocas fuerzas que les quedaban. Siempre funcionaba, siempre con gentileza. El higo también entrega energía de una forma que pocas otras frutas logran. Una energía limpia, sostenida, que no produce los altibajos de otros alimentos dulces. He visto trabajadores consumir higos secos antes de jornadas largas y mantener su fuerza hasta el final del día. He visto estudiantes comerlos antes de sesiones de estudio intenso y mantener su concentración durante horas. Es como si el higo supiera exactamente cuánta energía entregar y cuándo entregarla. Pero lo que más valoro del higo es su efecto en el espíritu. Esto es difícil de explicar a quienes no lo han experimentado. Cuando consumo higos, especialmente durante periodos de meditación o ayuno parcial, siento una conexión más clara con lo sagrado. Las oraciones fluyen más fácilmente. Los pensamientos perturbadores se calman. Una sensación de estar sostenido por algo más grande que yo mismo me envuelve como un manto cálido. Mi maestro enseñaba que el higo era el alimento de los profetas, que quienes buscaban comunicarse con lo divino debían incluir higos en su dieta regular, que esta fruta afinaba los sentidos sutiles, esos sentidos que perciben lo que los ojos no pueden ver y los oídos no pueden escuchar. No sé si esto es literalmente cierto. Solo sé que mi vida espiritual ha sido más rica desde que adopté el higo como compañero constante. También usábamos las hojas de la higuera, no solo los frutos. Un té preparado con hojas secas ayudaba a quienes tenían dificultades con los niveles de azúcar en la sangre. No curaba la enfermedad, pero la hacía más manejable. Suavizaba los picos y los valles. Permitía una vida más normal a quienes de otro modo habrían sufrido las consecuencias de este desequilibrio. La higuera entera era medicina, desde sus raíces hasta sus ramas más altas. Los higos secos concentran el poder de los frescos. Pierden agua pero conservan todo lo demás. Algunos dicen que lo concentran, que un higo seco es más potente que uno fresco, porque lo mismo está contenido en menos espacio. No sé si esto es verdad medible, pero sé que los higos secos eran nuestro alimento de viaje preferido. Ligeros, duraderos, nutritivos. Un puñado en el bolsillo podía sostener a un viajero durante días. Esta es la 10ª semilla sagrada, la semilla que conecta el cuerpo con el espíritu, que nutre no solo la carne, sino también el alma. Sin conexión espiritual, la regeneración física tiene límites. El cuerpo puede repararse hasta cierto punto por mecanismos puramente materiales, pero la sanación profunda, la regeneración completa, requiere que el espíritu participe. El higo invita al espíritu a la mesa de la sanación. Quien come higos regularmente, come el alimento que el primer hombre eligió llevarse del paraíso. Come la memoria de lo que fuimos antes de olvidar quiénes somos. Come la promesa de lo que podemos volver a ser. Que el higo te recuerde tu origen. Que su dulzura te conecte con la dulzura que espera al final del camino. Capítulo 11. La semilla del reino interno. Uva. La mayoría de las personas come uvas y escupe las semillas. Las descartan como estorbo, como accidente de la naturaleza, como algo que interrumpe el placer del fruto dulce. Durante siglos observé esta costumbre con tristeza silenciosa, porque lo que escupían era precisamente lo más valioso. El fruto es delicioso, sí. El fruto nutre, sí. Pero la semilla transforma. Y la transformación es lo que separa la simple alimentación de la verdadera regeneración. En nuestra comunidad teníamos un dicho: el reino no está en el palacio, sino en la semilla escondida. Hablábamos de la uva. Hablábamos de cómo el poder real no siempre es visible,
no siempre ocupa el lugar más obvio. La pulpa de la uva es el palacio, brillante, dulce, atractiva. Pero la semilla pequeña y amarga es donde reside el verdadero reino. El reino de la regeneración celular, el reino de la juventud prolongada, el reino interno que puede construirse dentro del cuerpo humano. Mi maestro descubrió el poder de la semilla de uva por accidente. Un anciano de nuestra comunidad había desarrollado problemas en sus ojos. La visión se le nublaba cada vez más, los colores perdían intensidad, las formas se desdibujaban como figuras en la niebla. Los sanadores que lo examinaron dijeron que nada podía hacerse, que la vejez había reclamado sus ojos y que debía aceptar la oscuridad que se acercaba. Era una sentencia que nadie quería pronunciar, pero que todos consideraban inevitable. El anciano no aceptó. Había algo en él que se negaba a rendirse ante lo que otros llamaban destino. Recordó que en su juventud, en la aldea donde había nacido, las mujeres preparaban un aceite con semillas de uva que usaban para la piel del rostro. Decían que mantenía la piel joven, flexible, resistente al paso del tiempo. Decidió intentar algo similar para sus ojos. Si las semillas podían rejuvenecer la piel, quizás podían rejuvenecer otros tejidos también. Comenzó a masticar semillas de uva con cada comida. No las escupía como todos los demás. Las trituraba entre sus dientes hasta convertirlas en pasta y las tragaba. El sabor era amargo, desagradable, pero el anciano persistió. Hizo esto durante meses sin decirle a nadie, soportando la amargura como precio de una esperanza que quizás era locura. Cuando volvió a visitar a los sanadores, estos no podían creer lo que veían. La nube en sus ojos había disminuido notablemente. Los colores habían regresado con una vivacidad que no esperaban. Las formas habían recuperado sus bordes definidos. El anciano podía ver rostros que antes eran manchas borrosas. Podía leer textos que antes eran garabatos incomprensibles. Le preguntaron qué había hecho, qué milagro había ocurrido. Cuando les contó sobre las semillas de uva, mi maestro comenzó a investigar con una urgencia que rara vez le había visto. Lo que encontró cambió nuestra práctica médica para siempre. Las semillas de uva contienen sustancias que protegen los tejidos más delicados del cuerpo. Los vasos sanguíneos más pequeños, esos que alimentan los ojos, el cerebro, la piel, los órganos más sensibles. Estos vasos diminutos se deterioran con el tiempo, se vuelven frágiles como ramas secas, comienzan a fallar en su función de transportar sangre a donde se necesita. Las semillas de uva los fortalecen, los protegen del deterioro, los rejuvenecen de una manera que parecía imposible. Comencé a prescribir semillas de uva a pacientes con problemas de circulación, personas cuyas piernas se hinchaban al final del día porque la sangre no retornaba eficientemente al corazón, personas cuyas manos se adormecían y hormigueaban porque los pequeños vasos no llevaban suficiente sangre a los dedos, personas cuya piel mostraba manchas oscuras y venas visibles por el deterioro de los capilares superficiales. Personas que habían perdido la esperanza de mejorar porque otros sanadores les habían dicho que no había remedio. En todos estos casos, las semillas de uva produjeron mejorías que otros tratamientos no habían logrado. Pero el poder de la semilla de uva va más allá de los vasos sanguíneos. Estas pequeñas semillas contienen protectores que combaten el deterioro general del cuerpo. Ese deterioro lento e inexorable que llamamos envejecimiento. No detienen el tiempo. Nada detiene el tiempo. Ninguna semilla, ninguna hierba, ninguna oración puede hacer que el tiempo retroceda. Pero las semillas de uva ralentizan el daño que el tiempo causa. Permiten que el cuerpo envejezca con dignidad en lugar de desmoronarse prematuramente. Permiten llegar a la vejez como un árbol que pierde hojas pero mantiene su tronco firme, no como una casa que se derrumba habitación por habitación. He observado durante décadas que quienes consumen semillas de uva regularmente mantienen una apariencia más joven que sus contemporáneos. Su piel conserva elasticidad cuando la de otros se ha vuelto papel arrugado. Sus movimientos conservan fluidez cuando los de otros se han vuelto torpes y dolorosos. Su mente conserva claridad cuando la de otros se ha nublado con confusión y olvido. No es inmortalidad, no es juventud eterna, es envejecimiento gracioso. Es llegar a la vejez con las facultades intactas, con el cuerpo funcionando como debería funcionar, con la dignidad que todo ser humano merece en sus últimos años. La forma de consumir las semillas importa enormemente. Masticarlas es posible pero desagradable.
Son amargas y duras, difíciles de triturar completamente entre los dientes. La mayoría de las personas no persistirá si esta es la única opción. Abandonarán el tratamiento antes de que los beneficios se manifiesten. Descubrimos que molerlas hasta convertirlas en polvo fino hacía el consumo mucho más tolerable. Este polvo podía mezclarse con miel, con jugo de frutas, con cualquier alimento que enmascarara su amargor natural. Una cucharada pequeña diaria era suficiente para obtener beneficios significativos. También aprendimos a extraer el aceite de las semillas, un proceso laborioso que requería prensar grandes cantidades para obtener pequeñas cantidades de aceite precioso. Pero el aceite resultante era extraordinariamente potente. Unas gotas diarias contenían el poder de cientos de semillas. Este aceite se convirtió en uno de los remedios más preciados de nuestra comunidad. Lo reservábamos para los casos más difíciles, para los ancianos más deteriorados, para quienes necesitaban la mayor potencia posible en el menor volumen. El aceite también podía aplicarse externamente, sobre la piel del rostro, donde las arrugas comenzaban a formarse, alrededor de los ojos, donde la delicadeza del tejido hacía el deterioro más visible, sobre las manos, que tantas veces revelan la edad verdadera cuando el rostro la oculta. La piel absorbía el aceite y respondía con renovada vitalidad. No era magia, no era milagro, era nutrición directa a tejidos hambrientos de lo que las semillas de uva podían ofrecer. Mi maestro enseñaba que la uva era símbolo de transformación espiritual. El fruto se convierte en vino. El vino se convierte en vinagre. Cada etapa tiene su propósito, su poder, su regalo único. Pero la semilla permanece constante a través de todas las transformaciones. La semilla guarda el potencial de un viñedo entero, de generaciones de uvas futuras, de transformaciones que aún no han ocurrido pero que esperan pacientemente su momento. Esta es la 11ª semilla sagrada, la semilla que construye un reino interno de protección contra el deterioro del tiempo. Sin esta protección, el cuerpo se desgasta más rápido de lo necesario. Los tejidos delicados fallan antes de tiempo. La regeneración que las otras semillas promueven se pierde porque no hay estructura que la sostenga. La semilla de uva construye y mantiene esa estructura. Crea el castillo donde el reino interno puede florecer. Quien consume semillas de uva regularmente invierte en su futuro. Deposita protección que rendirá frutos durante décadas. Construye un reino interno que ninguna circunstancia externa puede derribar. Un reino de células protegidas, de vasos fortalecidos, de tejidos que resisten lo que a otros destruye. No escupas la semilla. En ella está el reino que buscas. En ella está la protección que necesitas. En ella está el secreto de quienes envejecen con gracia mientras otros se marchitan antes de tiempo. Capítulo 12. La semilla del retorno. Trigo antiguo. Todo camino tiene un final. Toda enseñanza tiene una última lección. Todo círculo debe cerrarse para estar completo. He guardado esta semilla para el final no porque sea la menos importante, sino porque es la que da sentido a todas las demás. Sin ella, las otras 11 semillas son fragmentos dispersos. Con ella forman una totalidad que puede transformar el cuerpo humano desde sus raíces más profundas. Esta es la 12ª semilla sagrada, la semilla del retorno. La semilla que nos conecta con el origen de nuestra especie, con el primer pacto entre el hombre y la tierra, con el alimento que sostuvo a nuestros ancestros cuando comenzaron a dejar de ser nómadas y echaron raíces en un lugar. El trigo antiguo, el que nuestros padres llamaban einkorn, el pan que sostiene al alma. Existe una diferencia entre el trigo que el mundo consume hoy y el trigo que la humanidad comió durante milenios. El trigo moderno ha sido transformado, cruzado, modificado para producir más cantidad con menos esfuerzo. Los agricultores lo prefieren porque llena más sacos con menos trabajo. Los comerciantes lo prefieren porque genera más ganancias en menos tiempo. Los panaderos lo prefieren porque es más fácil de manejar y produce panes más esponjosos que impresionan a los compradores. Pero en ese proceso de modificación, el trigo perdió algo. Algo sutil, pero esencial. Algo que no puede medirse en sacos ni contarse en monedas. Algo que el cuerpo humano reconoce aunque la mente no sepa nombrarlo. Cuando, como trigo moderno, mi cuerpo lo tolera como tolera a un extraño que entra en casa sin invitación. Cuando, como trigo antiguo, mi cuerpo lo celebra como celebra el regreso de un amigo que había partido hace mucho tiempo.
La diferencia es inconfundible para quien ha probado ambos con atención y con el corazón abierto. El einkorn fue el primer trigo que el hombre cultivó. Hace más de 10.000 años, en las montañas donde nuestra comunidad encontró refugio, los primeros agricultores descubrieron esta planta silvestre creciendo entre las rocas donde ningún otro grano se atrevía a crecer. Era modesta en apariencia. Sus espigas eran pequeñas comparadas con los trigos que vendrían después. Sus granos eran diminutos, casi insignificantes, pero algo en ella llamó la atención de aquellos primeros sembradores. Quizás fue su resistencia. Quizás fue su sabor. Quizás fue algo que no podían nombrar pero que sentían en lo profundo de su ser. Aprendieron a sembrarla, a cosecharla, a molerla entre piedras pesadas que las mujeres giraban durante horas, a mezclarla con agua de manantial, a dejarla fermentar con la levadura que flotaba invisible en el aire, a convertirla en pan sobre piedras calentadas por el fuego sagrado. Durante cientos de generaciones, este trigo alimentó civilizaciones enteras. Imperios se construyeron sobre su base, ejércitos marcharon sostenidos por su fuerza a través de desiertos y montañas. Familias crecieron nutridas por su abundancia, generación tras generación. Era el fundamento invisible de todo lo que el hombre antiguo logró construir. Sin el einkorn, la historia humana habría sido completamente diferente. Mi maestro guardaba semillas de einkorn como otros guardan oro o joyas preciosas. Las mantenía en vasijas de barro selladas con cera de abejas, protegidas de la humedad y de los insectos, guardadas en el lugar más fresco y oscuro de nuestra comunidad. Las había recibido de su maestro, quien las había recibido del suyo, en una línea ininterrumpida que se remontaba a tiempos inmemoriales. Nadie sabía exactamente cuántas generaciones habían pasado estas semillas de mano en mano. Solo sabíamos que representaban algo sagrado. Una continuidad que no podía romperse. Un hilo que nos conectaba con todos los que habían venido antes y con todos los que vendrían después. Cada año, cuando la primavera comenzaba a calentar la tierra, sembrábamos una pequeña parcela en el terreno más protegido de nuestra comunidad. No era el terreno más grande ni el más fértil, era el más seguro, el que estaba resguardado de los vientos fuertes y de las inundaciones, el que recibía agua suficiente pero no excesiva. Cada año observábamos las plantas crecer con una atención casi reverencial. Eran más bajas que el trigo común, más modestas en apariencia, pero con una dignidad silenciosa que las otras variedades no poseían. Sus espigas no se inclinaban con arrogancia bajo el peso de granos inflados. Se mantenían erguidas, orgullosas de lo que eran, sin pretender ser más. Cada año cosechábamos lo suficiente para nuestra comunidad y para preservar semillas para el año siguiente. Separábamos los mejores granos, los más completos, los más sanos, y los guardábamos para la próxima siembra. Era un ritual sagrado que marcaba el paso de las estaciones, una forma de mantener vivo el vínculo con nuestros ancestros que habían hecho exactamente lo mismo durante miles de años. Cuando mis manos tocaban esas semillas, sentía que tocaban las manos de todos los que las habían tocado antes que yo. Una cadena humana que se extendía hacia atrás hasta perderse en la niebla del tiempo. El pan de einkorn es diferente al pan común de manera que las palabras apenas pueden describir. Más denso, sí. Más oscuro, sí. Pero hay algo más. Un sabor que tiene profundidad, capas, complejidad que revela nuevos matices con cada bocado. El primer mordisco trae un sabor a tierra limpia, a grano tostado, a algo primitivo y reconfortante. El segundo mordisco trae notas más sutiles, casi dulces, que recuerdan a la miel silvestre. El tercero trae una satisfacción que se extiende desde el estómago hasta el pecho, como un abrazo desde adentro. No es el pan blanco y esponjoso que las ciudades prefieren, ese pan que parece nube pero alimenta como aire vacío. Es pan con sustancia, pan con historia, pan con alma. Como sanador observé durante décadas que muchas personas que no toleraban el trigo moderno podían comer einkorn sin problemas. Llegaban a nuestra comunidad quejándose de que el pan les hacía daño, que sus vientres se inflamaban hasta parecer embarazadas después de comer cualquier cosa con trigo, que su energía se desplomaba después de comer pan, cayendo en una somnolencia pesada que duraba horas, que habían desarrollado erupciones en la piel, dolores en las articulaciones, neblina mental que les impedía pensar con claridad.
Muchos habían abandonado el pan por completo, creyendo que sus cuerpos lo rechazaban para siempre. Les dábamos pan de einkorn con cautela, esperando las mismas reacciones. Pero las reacciones no llegaban. Sus vientres permanecían en paz. Su energía se mantenía estable. Su piel no enrojecía. Sus articulaciones no dolían. Sus mentes permanecían claras. Lloraban algunos de ellos al poder comer pan nuevamente después de años de privación. No entendíamos completamente por qué el einkorn era diferente. Solo sabíamos que el cuerpo humano y este trigo antiguo habían evolucionado juntos durante milenios. Se conocían íntimamente. Se reconocían como viejos amigos que se reencuentran después de una larga separación. Funcionaban en armonía natural porque habían sido diseñados para funcionar juntos. El einkorn fortalece de una manera que otros alimentos no logran. No es la fuerza explosiva que dan ciertos estimulantes, esa fuerza que viene rápido y se va dejando más debilidad que antes. Es fuerza sostenida, fuerza para el largo camino, fuerza que se construye lentamente y dura días, semanas, meses, años. He visto trabajadores alimentados con einkorn mantener su vigor durante temporadas enteras de labor intensa bajo el sol más castigador. He visto ancianos alimentados con einkorn conservar músculos que otros de su edad habían perdido hace años, caminar erguidos cuando sus contemporáneos se arrastraban encorvados. He visto mujeres embarazadas alimentadas con einkorn dar a luz niños fuertes y sanos sin la debilidad que a tantas aflige, recuperándose del parto con una rapidez que asombraba a las parteras. Es como si este trigo supiera exactamente qué necesita el cuerpo humano para mantenerse fuerte, porque ha tenido 10.000 años para aprenderlo. Pero llamo al einkorn la semilla del retorno por una razón más profunda que la nutrición física. Esta semilla nos devuelve a algo que hemos perdido sin saber que lo perdíamos. Un vínculo con la tierra que la vida moderna ha cortado con sus ciudades de piedra y sus alimentos envueltos en materiales que la tierra no reconoce. Una conexión con los ciclos naturales que el mundo artificial ha interrumpido con sus luces que nunca se apagan y sus máquinas que nunca descansan. Una relación con el alimento que nuestros ancestros tenían y que nosotros hemos olvidado en nuestra prisa por llegar a ninguna parte. Cuando como pan de einkorn siento que estoy participando en algo antiguo y sagrado, que estoy sentado a la mesa con mis ancestros de hace 100 generaciones, que el mismo grano que los nutrió a ellos ahora me nutre a mí, que soy parte de una cadena que comenzó antes de que existiera la historia escrita y que continuará después de que mi nombre haya sido olvidado. Este sentimiento no es fantasía nostálgica, es reconocimiento de una verdad profunda. Somos lo que comemos, sí, pero también somos lo que comieron nuestros ancestros. Y cuando comemos lo que ellos comieron, algo en nosotros recuerda quiénes somos realmente. El retorno también es interno. He observado que quienes adoptan el einkorn como alimento básico experimentan un regreso a estados de salud que habían olvidado que alguna vez existieron. Energía que tenían en la juventud y que pensaban perdida para siempre comienza a reaparecer como el sol después de un largo invierno. Claridad mental que el paso de los años había nublado se despeja como cielo después de la tormenta. Digestión que funcionaba sin esfuerzo antes de que la complicaran con alimentos procesados que el cuerpo no reconoce, vuelve a su ritmo natural. Sueño que había sido interrumpido y superficial se vuelve profundo y reparador. El einkorn facilita este retorno porque recuerda al cuerpo cómo solía funcionar cuando comía lo que estaba diseñado para comer. Mi maestro enseñaba que el einkorn era el cierre perfecto para el ciclo de las 12 semillas sagradas, porque todo lo que las otras semillas construyen necesita un fundamento sólido que lo sostenga. El fuego de la mostaza necesita combustible continuo para seguir ardiendo. El silencio del lino necesita estructura que lo contenga. El movimiento del fenogreco necesita fuerza que lo impulse. La protección de la uva necesita muros que la sostengan. El einkorn proporciona ese fundamento. Es la base sobre la cual todo lo demás se apoya. Es el suelo sobre el cual las otras semillas pueden plantar sus raíces. Sin esta base, las otras semillas trabajan sobre arena movediza y sus beneficios se pierden. Esta es la 12ª semilla sagrada, la semilla que cierra el círculo y nos devuelve al origen. Sin este retorno, las otras semillas trabajan incompletas, como músicos tocando sin director. Con este retorno, todo lo que hemos aprendido se integra en una totalidad coherente.
Una sinfonía que puede transformar el cuerpo desde adentro. El cuerpo se regenera porque recuerda cómo era antes de que lo olvidáramos. La salud regresa porque nunca se fue realmente. Solo estaba esperando que volviéramos a buscarla donde siempre había estado. Quien come el pan antiguo come el pan de sus ancestros. Quien come el pan de sus ancestros hereda su fuerza acumulada durante generaciones. Y quien hereda la fuerza de 100 generaciones tiene todo lo necesario para vivir con plenitud y morir con paz cuando llegue su hora. El círculo está completo. Las 12 semillas han sido reveladas. Lo que hagas con este conocimiento depende solo de ti.